Hola, buenas tardes. Mi nombre es Franco Muñiz Giovanni Gabriel. Estudio en la Universidad del Sabes, plantel Celaya, la carrera en Ingeniería en Tecnologías de la Información. Participo en el concurso de investigación histórica para el Festival Universitario del Día de Muertos. El Día de Muertos es una antigua tradición que venimos heredando desde hace mucho tiempo. ¿Pero acaso sabemos realmente en qué consiste, cuál es su origen o incluso la manera correcta de celebrarlo? Muchas veces solo nos dejamos llevar por lo que la gente dice, incluso cayendo en costumbres que no tienen nada que ver con este día. Para saber más sobre este tema, debemos refugiarnos en las costumbres originales y las tradiciones que sabemos y en específico centrarnos en nuestra región. Así que para conocer realmente el origen y su significado de las diversas tradiciones, veremos a grandes rasgos lo que conlleva celebrar el Día de Muertos en Celaya, Guanajuato, México. Día de Muertos. El Día de Muertos es considerado una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura mexicana, la cual se acostumbra a celebrar a partir del día 1 de noviembre, dedicado a todos los santos, en especial a los angelitos, es decir, a los niños fallecidos, y el 2 de noviembre dedicado a todos los adultos, o como se les dice a los fieles difuntos. Los fieles difuntos en la tradición occidental es y ha sido un acto de luto y oración para que descansen en paz los muertos, y al ser tocada esta fecha por la tradición indígena, se ha convertido en fiesta, en carnaval de olores, gustos y amores en el que los vivos y los muertos conviven. El Día de Muertos, como culto popular, es un acto que lo mismo nos lleva a la oración y a la fiesta, sobre todo esta última en que la muerte y los muertos deambulan y hacen sentir su presencia cálida entre los vivos. Vemos que el país y su gente se viste de muchos colores para venerar la muerte, el amarillo de la flor de cempasúchil, el blanco del alelí, el rojo de la flor afelpada llamada pata de león. Es el reflejo del sincretismo de dos culturas, la indígena y la hispana, que se impregnan y crean un nuevo lenguaje y una nueva escenografía de la muerte y de los muertos. Hay que decir que nuestras celebraciones tienen arraigo y recorren los caminos del campo y la ciudad. México, con sus miles de indígenas, es ejemplo claro de culto, usos culinarios, frutas y sahumerios. En estas fechas se celebra el ritual que reúne a los vivos con sus parientes, los que murieron. Es el tiempo trascendental en que las almas de los muertos tienen permiso para regresar al mundo de los vivos. Hay que considerar que la celebración del Día de Muertos, sobre todo, es una celebración a la memoria. Los rituales reafirman el tiempo sagrado, el tiempo religioso, y este tiempo es un tiempo primordial, es un tiempo de memoria colectiva. El ritual de las ánimas es un acto que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Orígenes. Esta tradición se remonta a la época prehispánica y desde entonces es festejada a través de los diversos rituales por más de 40 grupos indígenas del país. Una parte esencial de esta tradición es la visita a los cementerios, ya sea de día o de noche. Las familias acuden en forma respetuosa y colocan arreglos florales, velas sobre las tumbas para así mostrarles a las almas el camino para regresar a casa. Además de estas visitas, es común que en las casas, edificios y espacios públicos sean colocados los altares de muertos como reconocimiento a uno o varios difuntos. La celebración del Día de Muertos es una mezcla de una devoción mística donde se conjura lo religioso y lo pagano, el miedo y la burla. A la muerte se les hace canciones, la ridiculizamos en caricaturas y calaveras y nos devoramos los vivos en forma de dulce o pan. Desde la época prehispánica en México, los indígenas han rendido culto a la muerte y la han concebido como una dualidad de vida, parte del ciclo de la naturaleza. Al llegar los conquistadores, el culto a la muerte se fusionó con la religión católica, dando origen a la tradición del Día de Muertos durante el 1 y 2 de noviembre de cada año. En estas fechas, los mexicanos celebramos a nuestros muertos acudiendo a los panteones para adornarnos con flores, y en nuestros hogares colocamos altares para que las almas queridas abandonen el más allá y vaguen unos cuantos días por el mundo visitando a su familia, a su casa y amigos. Dentro de la cosmovisión que tenían los antiguos nahuas de diversos fenómenos naturales, vida y muerte eran temas de gran importancia. En ese sentido, la muerte era concebida como una transición entre la vida en la tierra y una nueva vida en el más allá, en compañía de los dioses. Para los antiguos mexicanos, la oposición entre la muerte y la vida no era tan absoluta como para los contemporáneos, y a la inversa. La muerte no era el final de la vida natural, sino la fase de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección eran recintos de un proceso cósmico que se repetía insaciable. Son muy pocas las referencias de la festividad
Son muy pocas las referencias de la festividad dedicadas a los muertos en la época prehispánica. Según las diferentes fuentes, se realizaban en diversos meses. Estas festividades eran muy solemnes, ya que al mismo tiempo se rendía culto a un dios. Se entonaban cantos, se danzaba, se ofrecía todo tipo de ofrendas a las imágenes de los dioses y a las sepulturas de los muertos. Flores, frutas, legumbres, gallinas, maíz, vestidos, mantas e incienso, perdón. Sacrificaban jóvenes, doncellas o esclavos de acuerdo al carácter de la festividad y al dios el cual se ofrecía el culto. Fray Diego Durán refiere en el ritual indígena nahua, había dos fiestas en las que se le rendía culto a los muertos. En primer término estaba el Micahuitontli, o fiesta de los muertecitos, que se conmemoraba en noveno mes, donde se recordaba a los niños muertos con ofrendas y sacrificios en memoria. La segunda celebración se conocía como la Gran Fiesta de los Muertos Hueymicailhuetl, que significa cuando cae, y se lleva a cabo en el 10º mes del año. Xocotl Huetzli, estas celebraciones, además de dedicarse a los muertos, eran propicias a la agricultura. El Día de Muertos se celebra en México desde hace mucho antes de la conquista española. De hecho, tiene más de 3000 años de antigüedad. Los antiguos habitantes del México precolombino, en Mesoamérica, aztecas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas, tenían entre sus rituales dos fiestas, la pequeña y la grande, que durante la época de la colonia se fusionaron con la cultura y la religión católica. Los antecedentes más remotos de esta ceremonia se remontan aproximadamente al año 1800 a.C., como lo indica una máscara de barro procedente de Tlatilco, Estado de México. En el México prehispánico, tras las guerras entre pueblos, era una tradición conservar los cráneos de los enemigos como trofeos para mostrarlos en rituales que se relacionaban con la muerte y el renacimiento. Estas celebraciones eran presididas por la diosa Mictecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte y esposa de Mictlantecuhtli, señor del Mictlán o Tierra de los Muertos. La fiesta pequeña iniciaba 20 días antes de que la fiesta grande. La primera era dedicada a los niños y la segunda a los adultos, como ahora, que se acostumbra que el 1 de noviembre sea dedicado a los niños difuntos y el segundo a los adultos. El inicio de la celebración de los muertos adultos o fiesta grande se hizo coincidir con la festividad católica de los fieles difuntos. El Día de Todos los Santos quedaba incluido dentro de los 20 días anteriores a la fiesta grande, donde se encontraban las fiestas de los muertos pequeños. Esta tradición se adaptó y logró mantenerse viva bajo el yugo español, a pesar de la evangelización, aprovechando el interés de los españoles tenían en las fiestas de los indígenas para convertirlos al catolicismo. Los mexicanos se adecuaron y así lograron que las festividades de los muertos no fueran tomadas como paganas. Los días de muertos se han convertido en una verdadera festividad nacional. El dolor, la tristeza y el llanto por el ser querido que partió al mundo de los muertos se entremezclan con colorido, la fiesta, la alegría que caracteriza al mexicano, que sabe reírse de su propia tragedia para aligerar su pesar. La diferencia esencial entre las ofrendas prehispánicas y las actuales consiste principalmente en que aquellas eran ofrecidas a los dioses y las actuales, ya con la influencia católica, las familias mexicanas honran la memoria de sus muertos mediante ofrendas, altares que se componen de elementos como agua, veladoras, imágenes de santos, fotografías del difunto y su comida preferida. Tipos de ofrenda dedicadas a los difuntos. Las ofrendas deben contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu a viajar desde el mundo de los muertos para que conviva ese día con sus deudos. Entre los elementos más representativos del altar se hallan los siguientes. Imagen del difunto. Dicha imagen honra la parte más alta del altar. Se coloca de espaldas y frente a ella se pone un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y estos vean a su vez únicamente el del difunto. La cruz, utilizada en todos los altares, es un símbolo introducido por los evangelizadores españoles con el fin de incorporar el catecismo a una tradición tan arraigada entre los indígenas como la veneración de los muertos. La cruz va en la parte superior del altar, a un lado de la imagen del difunto y puede ser de sal o ceniza. Imagen de las ánimas del purgatorio. Esta se coloca para que en caso de que el espíritu muerto se encuentre en el purgatorio, se facilite su salida, según la religión católica, lo que mueren habiendo cometido pecados veniles sin confesarse debido a expiar sus culpas en el purgatorio. Copal e incienso. El copal es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar y las de quien lo utiliza. El incienso significa el ambiente. Arco. El arco se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Se le adorna con limonarias y flores de cempasúchil.
Papel picado. Es considerado como una representación de la alegría festiva del Día de Muertos y del viento. 7. Velas. Todos estos elementos se consideran como una luz que guía este mundo. Son por tradición de color morado y blanco, ya que significa duelo, pureza, respectivamente. Los cirios pueden ser colocados según los puntos cardinales y las veladoras se extienden a modo de sendero para llegar al altar. Agua. El agua tiene gran importancia, ya que entre otros significados refleja la pureza del alma, el cielo continuo de la regeneración de la vida y de las siembras. Además, un vaso de agua sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. También se puede colocar junto a ella un jabón, una toalla y un espejo para el aseo de los muertos. Flores. Son el ornato usual en los altares y en el sepulcro. La flor de cempasúchil es la flor que por su aroma sirve de guía a los espíritus en este mundo. Calaveras. Las calaveras son distribuidas en todo el altar y pueden ser de azúcar, barro o yeso, con adornos de colores. Se le considera una alusión a la muerte y recuerda que siempre se encuentra presente. Comida. El alimento tradicional, al caer el del grado de los fallecidos, se pone para que el alma visitada lo disfrute. Pan. El pan es una representación de la Eucaristía y fue agregado por los evangelizadores españoles. Puede ser en forma de muertito de páscuaro o de domo redondo, adornado con formas de huesos en alusión a la cruz, espolvoreado con azúcar y hecho con anís. Bebidas alcohólicas. Son bebidas del gusto del difunto denominado trago. Generalmente son caballitos de tequila, pulque o mezcal. Rituales realizados durante estas festividades. En Celaya, Guanajuato, se realizan distintas actividades para conmemorar esta fecha. En los panteones, por ejemplo, la noche del 1 de noviembre, los familiares van a visitar a sus difuntos. En la tumba arman sus altares, cenan y pasan allí la noche, quizás hasta acompañado con la música de los mariachis. Las ofrendas y los altares poseen un gran simbolismo. En ellas se colocan diversos objetos que utilizaban los difuntos en vida y aquellos que les servían en el inframundo. Emplean flores, cempasúchil, flor de color amarillo intenso, que guiará las almas de los muertos, comida, calaveritas de azúcar, pan de muerto, calabaza en tacha, mezcal, atole, tequila, juguetes, veladoras, copal, sal, agua, papel picado, retratos del difunto o cigarrillos. La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se nos fueron regresan de ultratumba durante el Día de Muertos. Por tal motivo, se le recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida favorita, fruta, calaveritas de dulce y, si fuese el caso, juguetes para los niños. No faltan las fotografías del difunto y las coloridas flores de cempasúchil. Una parte importante de esta tradición implica visitar los cementerios, ya sea durante el día o la noche. Las familias acuden y colocan velas sobre las tumbas como una forma de iluminar el camino de las almas en su regreso a casa. Muchos pernoctan en los panteones que abren las 24 horas durante esas fechas. Otros más contratan grupos musicales que interpretan las canciones preferidas de los difuntos al pie de su sepulcro. En la celebración del Día de Muertos, las calaveritas de dulces no son las únicas protagonistas. La cultura popular mexicana encuentra diversos medios de expresión para mostrar su sentir por esta tradición. Entre los más populares se encuentran las famosas calaveritas literarias. Se trata de versos rimados que ironizan situaciones de personajes populares e impopulares usando el tema de la muerte con una intención humorística. Cada año se promueve esta actividad cultural mediante concursos en los que se premia la creatividad y la picardía de las composiciones. Algo infaltable en cada cena y ofrenda es el delicioso pan de muerto. Los hay de diferentes estilos y formas. El más popular es redondo, cubierto de azúcar blanca o roja, con tiras que simulan huesitos. También están aquellos con forma de esqueletos o animales. Los ingredientes pueden variar dependiendo de la región, como es el caso de los panes cubiertos de ajonjolí, estos típicos en Xochimilco. El altar de muertos es la representación gráfica de la visión que todo el pueblo tiene sobre el tema de la muerte y de cómo la alegría conduce en su significado a distintos temas implícitos y lo representa en forma armónica dentro de un solo enunciado. El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresan al mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y así consolarlos y confortarlos por la pérdida. El altar, como elemento tangible de tal sincretismo, se conforma de la siguiente manera. Se coloca en la habitación sobre una mesa o repisa cuyos niveles representan los estratos de la existencia. Los más comunes son los altares de 2 niveles, que representan el cielo y la tierra. En cambio, los altares de 3 niveles añaden a esta visión el concepto del purgatorio. A su vez, en un altar de 7 niveles se simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz.
Es considerado como el altar tradicional por excelencia. En su elaboración se deben considerar ciertos elementos básicos. Cada uno de los escalones se forra de tela negra y blanca y tienen un significado distinto. En el primer escalón va colocada la imagen de un santo de cual se sea devoto. El segundo se destina a las ánimas del purgatorio. Es útil porque por medio de él el alma del difunto obtiene el permiso para salir de ese lugar en caso de encontrarse ahí. En el tercer escalón se coloca la sal, que simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio. En el cuarto, el personaje principal es otro elemento central de la festividad del Día de Muertos, el pan, que se ofrece como alimento a las ánimas que por ahí transitan. En el quinto se coloca el alimento y las frutas preferidas del difunto. En el sexto escalón se ponen las fotografías de las personas ya fallecidas y a las cuales se recuerda por medio del altar. Por último, en el séptimo escalón se coloca una cruz formada por semillas o frutas como el tejocote y la lima. Cultura. En las casas se sirven tamales, mole, calaveras de azúcar, dentro de las cuales se coloca una cinta con el nombre del difunto al que se recuerda. Dulce de calabaza, papaya, enchiladas, tacos, quesadillas u oreja de mico. Un plato bien típico de esta fecha es el pan de muertos, un pan ceremonial hecho con distintas masas y con forma de seres humanos, muñecos o medias lunas. Todo se acompaña con bebidas alcohólicas como cerveza, tequila y mezcal. En algunos lugares se acostumbra llevar grupos de música típica y mariachis que interpretan las canciones favoritas de los fallecidos. Otra tradición propia que se lleva a cabo durante estos 2 días son las llamadas calaveritas literarias, versos con rima que ironizan situaciones de personajes populares usando el tema de la muerte con una intención humorística. En Celaya se celebra, por ejemplo, la Feria del Alfeñique, la Santa Vendimia, Voces en Corto, Ofrenda del Día de Muertos, la muerte en la creación popular, ritual de ofrenda, desfile de Catrinas, recorrido guiado por el Templo de San Agustín, murmullos del monasterio, paseo nocturno por la historia del Panteón Municipal Norte y proyección a la película Hasta el viento tiene miedo y 20º paseo por las luminarias. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.